pasamos a la siguiente, que es la tercera de la trilogía. Bueno, sí, ¿Qué presenta Iván? es el momento. Es el momento. Bueno, pues el año siguiente de Darkman, Raimi, espoleado por el éxito que supuso Darkman, que fue un auténtico éxito en Universal, les intenta convencer de la idea de cerrar su trilogía de Evil Dead con una película que en inicio se llamaba Medieval Dead, muerte medieval, cosa que en Universal no ven nada claro y al final consiguen dividir el presupuesto de 12 millones de dólares entre Universal y el mítico Dino de Laurentiis, que aparece en esta ecuación como salvador de Sam Raimi, ofreciéndose a financiar la mitad de la película y aportar sus buenas dotes, ¿no?, de productor. Sam Raimi se lanza a rodar El Ejército de las Tinieblas con guión del mismo Raimi y su hermano, a Iván Raimi, y se lanzan a rodar la película, que la rodaron en el final de 91 y 92, película que se estrenó en febrero del 93 en Estados Unidos y narra las peripecias de Ash, al que recordamos de Evil Dead 2 atrapado en, la, en una época medieval para intentar regresar a nuestro tiempo, ¿no? Verdaderamente la historia no tiene muchísimo más que narrar las aventuras que transcurren en un mundo medieval dominado por las energías y los espíritus del Necronomicon y las aventuras que deberá seguir Ash para conseguir el libro y con él volver a nuestro tiempo. Por el camino pues se cruzará con ejércitos malignos, ejércitos de esqueletos y toda la variedad de situaciones por las que Sam Raimi le hizo pasar, abrazando el folletín más aventurero y película absolutamente enmarcada dentro de la aventura medieval, pero con el componente casi de ciencia ficción de introducir a un Ash del mundo moderno con su coche y sus conocimientos, ¿no? A nivel de storyline creo que es quizá una de las Evil Dead con menos componente en cuanto a historia, no nos dice mucho más. Y lo que sí que estaría, yo creo, bien sería que hablásemos un poquito del cambio de género que abrazó a Sam Raimi, dejando prácticamente el horror de lado y abrazando la película de aventuras folletinescas y a mí me recuerda mucho a Robin Hood, esta película. Es como la versión de Sam Raimi de, Errol de Robin Flynn, sí. Hood, ¿no? De, de, A las pelis a las pelis de Errol Flynn tiene un sí, sí, rollo. Las coreografías, las, las coreografías la tienen totalmente, sí, sí. Perdona. sí, sí, las películas de Roflin de capa y espada, decorados de cartón piedra y trasladando estas amenazas del terror más visceral al horror clásico de Ray Harryhausen, stop motion, ejércitos de esqueletos. Y yo para mí siempre lo he visto como un Robin Hood mezclado con Furia de Titanes, la antigua, o Jason y los Argonautas, pero poniendo un personaje tan contemporáneo como Ash al frente de esto. Siempre la he visto como una... Me da la sensación que es una de las películas que le puede tener más cariño porque transmite como una sensación, quizás a mí solo, pero como de capricho, ¿no? De decir, hostia, es una cosa que me haría mucha gracia, pero quizá es una película que no es para todos los públicos. Quizá creo que tiene excesos en todos los niveles que quizás son demasiado para los espectadores, que más si lo enmarcamos como final de la trilogía de Evil Dead, porque es absolutamente otro universo, yo creo. Es un cambio radical de género y de intenciones de Sam Raimi. Yo, antes de terminar, decir que en el transcurso de hacer la película, Dino de Laurentiis tenía una disputa legal con Universal por los derechos del célebre Aníbal Lecter que no pudieron resolver y a causa de esto se generaron muchos problemas en la producción, tanto por Dino de Laurentiis y Universal, y obligaron al pobre Sam Raimi a cambiar el final original de esta película, que nos dejaba un Ash en un Londres posapocalíptico en el futuro, que habría sido muy interesante y lo cambiaron por el final que conocemos, que es un poquito más convencional, pero cierra, ¿no?, las puertas a estos viajes de Ash interdimensionales. Y yo creo que sería el momento de que comentásemos esta obra maestra del cine absoluto.
que yo le tengo un cariño enorme y creo que es una película que es muy difícil calificar esta película, pero creo que es una culminación de todas las ideas de Sam Raimi y un auténtico regalo para Bruce Campbell, que en esta ocasión no solo es el protagonista, sino que se permite el lujo de encarnar a la némesis del propio Ash, ¿no? Como Sam Raimi diciéndonos, no puede haber nadie más protagonista que Bruce Campbell, sí que sí tiene que haber un malo que sea él mismo. creo que es la metáfora perfecta de la parodia que significa toda esta propia película a la saga y a sí mismo. Sí. Pues eso. He hablado mucho de la película. No, está muy bien, que va, muy bien, muy bien. Es que tiene totalmente razón. De hecho, es una película en la que el propio Bruce Campbell, o sea, sí, en la segunda parte de Evil Dead estaba totalmente pasado de vueltas, aquí está pasadísimo de vueltas, pasadísimo. Y esta película ya directamente es pura y duramente una comedia de aventuras con elementos ambientales de terror, pero que son casi o sea, si hablábamos de que miedo no daba, pero al menos en las dos primeras había elementos que podían jugar a dar miedo, ¿no? Pero aquí ya directamente todos los elementos de terror ya directamente son puramente cómicos, pero totalmente conscientemente y además con un puro desmadre. O sea, y tiene mucho mérito que siendo una película con grandes nombres en la producción, con una mayor como Universal y con un nombre como Dino de Laurentiis, y encima si dices tú que estaban en plena guerra de derechos entre ellos, pues tiene mucho mérito que sea una película tan 100% Sam Raimi, tan loquísima, tan absurda. O sea, posiblemente la pudo hacer porque le avalaban los éxitos anteriores, porque si no, no creo que le hubieran dejado hacer esta burrada de película. Y, No, con y 100% seguro, 100% que esta película sucedió en el momento que podía suceder, ¿no? En otro momento de su carrera no habría podido suceder, pero viendo ahora las imágenes que estamos viendo, si os acordáis de la película, el propio Raimi, él ejemplifica el dejar atrás todo lo que había sido la saga, ¿no? Nos regala lo más parecido a las dos primeras, es la escena del foso, que estamos viendo ahora la fotografía, que es el único momento, ¿no? Donde aparece un Deadite, ¿no? Que se llaman en la mitología de la saga estos seres poseídos, que es la única vez que nos regala uno, y el final de este momento con este poseído ya nos deja entrever el tono de la nueva película, ¿no? Con un Ash saltando metros a distancia, cogiendo una sierra al vuelo y actuando, pues como hemos dicho ahora, ¿no? De Errol Flynn, subiendo telones y cortinas. Yo creo que le apetecía romper con la saga y bueno, yo veo es que es una hibridación tan extrema de muchos géneros, incluso a mí a veces me recuerda a Mad Max. O sea, hay una voluntad de que quepa todo, y menciono aparte también que consiguió traer de vuelta a Danny Elfman para que compusiera el tema de los esqueletos, con lo cual es una película de serie Z, ¿no? Dentro de una major con nombres de primera línea y con un presupuesto de serie A. Yo creo que la hace muy, muy especial. y todo lo que es la escena final, la batalla final, es muy chulo, muy delirante. Y las peleas, las coreografías de espadas y tal, son muy dignas. Son muy Sí, sí, dignas. sí. Muy absurdas y tal, pero muy dignas, muy bien pensadas. Y no sé, También Martina es o Oscar. Sí, perdona, Titi, perdona. No, que quería apuntar solo que antes hemos mencionado que a Sam Raimi no le da miedo borrar y cambiar su propia historia cuando, si estamos un poco atentos, vemos que ni los ejércitos ni el sitio donde ha aparecido es el que corresponde a la 2. Al final de Evil Dead 2, si os acordáis, cuando llega tiene un gran mechón de pelo blanco, y en el inicio de Evil Dead 3 todo eso ha desaparecido, no están ni los mismos guerreros, ni es exactamente nada de lo que ha dicho, el mechón desaparece.
descubrimos que Ash es un experto químico que puede fabricar bombas con lo que tiene en su maletero y que se puede construir un brazo robótico con tecnología de la época medieval, ¿no? O sea, no tiene mucho interés en la coherencia interna, sino en lo que quiere contar, y son las herramientas que tiene y las va a usar. Y creo que Sam Raimi es muy honrado a la hora de hacerlo tan evidente y lo pone tan en que no se le puede debatir ni discutir, ¿no? Quizá otro buscaría una línea de guión como muy absurda para, no, mira, el pelo pasó esto pasó, él ni se molesta, y creo que esta desvergüenza a la hora de ponerlo tan en el frente lo legitimita, ¿no? Para decir, mira, este es mi juego, vamos a jugar, olvídate. Y creo que ese es uno de los grandes logros de Sam Raimi. Sí. Bueno, y aparte del vapeo que estamos haciendo Iván y yo, Martina y Óscar, ¿queréis comentar alguna cosa? Que empiece Oscar, que habló poco o no. Oscar. Ah, no, no, bueno, es que yo no tengo nada que añadir a lo que habéis dicho. Estoy totalmente de acuerdo con todo. Eh, no sé. Sí, sí, sí que Jason y los Argonautas, que es una película que yo vi de pequeño, que la ponían los sábados por la tarde, en sesión de tarde de los sábados, en la primera. Vosotros, pequeños saltamontes, no os acordáis seguramente porque no habéis nacido. Eh, pues ese homenaje que... Bueno, estoy hablando de Jason y los Argonautas y también la ha mencionado Iván, la de Furia de Titanes, la original. Pues ese homenaje es particularmente interesante en esta película. Adelante, Martina. Bueno, creo que esta película, si funciona tan bien, es porque es una película hecha con contrastes, ¿no? Y son contrastes normalmente entre géneros que ocupan todo. No es un contraste entre comedia y romance, sino un contraste entre terror y comedia, entre aventura y otra vez terror. Tenemos, o sea, creo que el humor, para empezar, funciona tan bien porque estamos viendo a un personaje como Bruce Campbell, que es un chico guay en esta película, cómo se comporta con respecto a lo que todos entendemos, ¿no? Que es el registro medieval. Cuando hace esas bromas con la princesa de antes me odiabas y ahora me quieres, y con esta chulería tan facilona y tan tonta, hace más gracia de la que debería, porque vos te imaginas lo que puede estar pasando por la cabeza de alguien de esa época. También el llamarlos primitivos constantemente. O entre el terror y la aventura, porque tenemos un ejército de terrorífico, no es el elemento de terror que normalmente te supera por una cuestión de poder concentrado, sino un montón de personajes que podrían ser perfectamente un ejército, pero que están hechos como calaveras. Y eso le añadimos todos los elementos como el coche, que son, o la motosierra o la escopeta, que son propios de una película de más de, voy a decir cowboys, pero no es cowboys, es un rollo mucho más de thriller actual. Entonces, todos esos contrastes juntos dentro de la película, todo hilado con la comedia, que te permite no tomártelo tan en serio, es lo que hace que funcione tan bien y que sea tan delirante. También creo que a nivel de referente deberíamos mencionar Un Yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, que a nivel de trama es prácticamente lo mismo, ¿no? Y también es comedia, si mal no recuerdo. Y nada, creo que ese es lo mejor que hizo Raimi, en el sentido de... Bueno, yo también estoy de acuerdo con que Evil Dead 2 es la mejor de la trilogía, pero esta, a nivel de frescura y originalidad, tiene eso, algo especial, ¿no? Volvemos al terror corporal de Raimi, que está perfectamente materializado y localizado, que es lo que le permite salir a repartir leña. Y ese juego entre el personaje femenino y el personaje masculino, que el personaje femenino al final es una
tontita, o sea, se acuestan en la segunda escena, ¿no? Es un personaje que podría ser perfectamente una de estas chicas del pulp que estaban ahí para ser salvadas y poco más. Entonces toda la mezcla es increíble que haya conseguido que tenga un poco de sentido, pero creo que el sentido viene otra vez más al no tomárselo demasiado en serio y en el que en el fondo está haciendo algo muy clásico. El héroe venido de otro sitio, que, bueno, ustedes lo decían, las comparaciones que se han hecho son con películas todas de estructuras muy clásicas, de hecho, de mito, que es lo más estándar, de lo más estándar, que es de donde salen todas las historias a partir de ahí, ¿no? Sí, estoy 100% de acuerdo. Bueno, sin ir más lejos, la película se llama El Ejército de las Tinieblas, pero si os fijáis, cuando aparece el título en pantalla, le cuela un homenaje a Abbott y Costello contra Frankenstein, porque la película está titulada Bruce Campbell versus The Army of Darkness, ¿no? Que en realidad nunca ves el título Army of Darkness, ves Bruce Campbell versus Army of Darkness, ¿no? Creo que es un apunte claro, ¿no? De decir, vamos a ver a Abbott y Costello contra Frankenstein, ¿no? Y creo que es fiel a eso durante toda la película, y estoy completamente de acuerdo que abordar esta película con un poco más de rigor o seriedad la convertiría en un desastre absoluto. Solo funciona por la autoconsciencia de ser una absoluta locura y una tremenda que cada vez intenta doblar sobre el ridículo, ¿no? Vamos a hacer un doble maligno del protagonista, luego vamos a hacer del doble mini dobles pequeñitos, ¿no? Que se van a enfrentar a él. O sea, abordar una película de un estudio. En plan Gulliver, o sea, totalmente Gulliver. Y luego el malvado final se crea a partir de los restos cortados de la copia de Bruce Campbell. Exacto, o sea. Y bueno, ese momento en que Campbell se desdobla, a mí me recuerda mucho a la escena de Acción Mutante del árbol, de los dos hermanos siameses que acaban colgados y uno de ellos está muerto y a todo el rato así con el otro arrastrándolo. Exactamente, sí. Yo creo que no se podía haber abordado de otra forma, ¿no? Porque aparte la referencia también a la ciencia ficción más clásica, ¿no? Con el incapaz de recordar esas 3 palabras, ¿no? La tubarada Nicto haciendo referencia a Ultimátum a la Tierra, ¿no? O sea, cuando tu propio protagonista se juega a volver a su época, ¿no? Y no presta atención en aprenderse 3 palabras, pues nos está dando un poco la línea de la película, ¿no? Y encima reincide. Sí. Varias veces, ¿no? Y se convierte como en running gag a partir de aquí de toda la saga, el que sea incapaz de decir esas 3 palabras nunca jamás las dice bien, ¿no? O sea, yo creo que es un ejercicio muy, muy divertido de Raimi y creo que él mismo vio que debía ser como un punto y aparte, ¿no? Este tipo de película, porque no puedes, ¿no?, superar esto. Yo creo que él mismo se vio en una encrucijada de hacia dónde seguir, sobre todo. Y lo dicho, no sé si habéis podido ver el final original, me imagino que sí. Está en multitud de ediciones Blu-ray, donde él aparece en un Londres. No lo he visto, ¿no? No, el final original es, después de decir evidentemente mal las palabras otra vez, Bruce Campbell aparece en un Londres destruido, posapocalíptico, con estética Mad Max en el año cerca de 2500 o algo parecido, y hay un gran plano aéreo muy, muy vistoso con toda la ciudad destruida, el Big Ben destruido, y él gritando al cielo, ¿no?, con la sierra en alto, y hubiera dado pie a otra aventura más interesante, pero ese final desapareció y tenemos el reencuentro en el centro comercial con el cameo de Bridget Fonda, que es gran amiga de Sam Raimi y que es Bridget Fonda por petición explícita de ella, que era muy fan de Evil Dead 2 y estuvo a punto de ser la protagonista de Darkman. Bridget Fonda no pudo por problemas de agenda. Así que luego aparecerá en otra película con Sam Raimi, que luego hablaremos. Exacto. Sí.